tal? ¿Cómo les va? En Perfiles de hoy tenemos el placer, el gusto y en lo personal también de estar con el doctor Eduardo Cóceres. Eduardo Cóceres es especialista en temas previsionales, pero por sobre todas las cosas con una gran trayectoria y también una gran pasión por el estudio de un tema tan intrincado como es el tema previsión social en la Argentina, ¿no? Y ni más y ni menos estamos hablando de algo inevitable en nuestras vidas, o la jubilación o la muerte. Estamos hablando ni más ni menos que algo indiscutible, inevitable, y que tuviera que ser, digamos, una cuestión de tanto interés, ¿no? Y más aún cuando el sector de los adultos mayores es un sector clave, por ejemplo, en un desarrollo electoral. Esto lo dicen los gerontólogos, lo dicen las franjas etarias. Es decir, es el hombre importante. En otros tiempos, el adulto mayor era el sabio, ¿no? Era el que inspiraba sabiduría, era el hombre que era consultado, ¿no? Eran jueces. Y bueno, los tiempos han cambiado y por eso vamos a tratar de hacer un resumen con Eduardo Cóceres, que está con nosotros enseguida. Hola Eduardo, un placer, ¿eh? Igualmente, Guille, igualmente, un gusto. Un gusto. ¿Cuántos años en esto? En la Seguridad Social tengo 52 años. 52 años. 52 años en forma ininterrumpida. Desde que ingresé en el año 69, sí, 51, a Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones, y desde ese día todo un derrotero de estar en el día a día, sin ninguna interrupción. Ajá. Y máxime después, bueno, cuando vino toda la tecnología de Internet, me puso más en el trabajo, no solo diario, sino de estar desde la mañana a la noche tratando de estar actualizado con todos los temas. Sí. Y bueno. Y en particular o en lo personal, ¿por qué tu vocación por lo previsional? Un tema que parece tan complejo, que es difícil explicarle al jubilado pensionado cuánto va a cobrar el mes que viene. Yo te diría que es un designio de Dios. Fíjate lo que te voy a decir, ¿no? Yo me recibí de maestro normal nacional, y entré a trabajar en un colegio, trabajé 2 años, y un día el padre de uno de los chicos, se ve que ellos ya me distinguían por algo, les gustaba algo, me dijo, ¿no querés entrar a trabajar a Caja Municipal de Jubilaciones? Sí. No sabía lo que era, yo no sabía lo que era eso. E indudablemente pasaba a cobrar muchísimo más, así que me presenté en la caja, me tomaron un examen allí de historia, de todo. Nosotros salimos con una formación muy grande de la Escuela Normal San Martín, muy grande. Y de inmediato quedé allí. Y a partir de allí fui haciendo todo el desarrollo y me doy cuenta que cuando yo me quise desviar de alguna manera, por ejemplo, para la Cámara Contenciosa Administrativa, cuando llamaron y fui seleccionado por el colegio de los jueces, no hubo algún manejo allí por el que no pude entrar, como que algo me dejó en el camino, y bueno, toda esa trayectoria indudablemente me dio un amor muy grande, y más que amor por lo que es la seguridad social, el amor por los viejos. Porque como vos decís, que ocurría antes, yo me crié en un barrio humilde, donde los viejos eran los referentes. Y te pasará a vos, en las reuniones sociales, estaban siempre los tíos, estaban los abuelos, y ellos tenían la palabra, ellos eran la sabiduría. No como ahora que es Google, que cuando uno... La vida es eterna, preguntale al abuelo, y al abuelo salía a explicar. Hoy un chico entra y pregunta, cambió todo muchísimo. Pero la sabiduría de los viejos no se terminó. Sí. Lo que creo que hay sí una sobrevaloración de la juventud, que me parece que es correcta por la fuerza que tiene la juventud,
pero el conocimiento, la vivencia están los viejos. Al margen de lo que uno ve, o sea, recuerda la década del 90 con Norma Pla, por ejemplo, ¿no? Pero Lo recuerdo. No llore, ministro, sí, decía Cavallo. Es decir, ¿estuvieron empoderados los viejos en algún momento de la historia? ¿Qué hitos vos recordás, digamos, de Avellaneda esta parte, de las leyes socialistas, de la creación de las cajas de Perón, de la 82 de Frondizi, por ejemplo, para darte algunos ejemplos, ¿no? Te hago recorrer bastante. Sí, no, porque te digo, en principio, los autores de la época, desde la primer caja, la caja del Estado, se crea en 1904, y de allí en adelante lo que había acá eran regímenes de seguros privados. El que podía se pagaba ese seguro para una renta vitalicia. Entonces había muchísimos actuarios muy capaces que venían de todo el mundo, había grandes empresas de seguro. Y el que no tenía ningún tipo de protección venía con esta idea socialista del seguro social. Ajá. Te voy a dar si necesitas y lo que necesitas. Pero era muy poco lo que se daba. También venía una estructura familiar totalmente distinta. Distinta. Fue antes del desarrollo de la época industrial, es decir, las familias tenían 6, 7 hijos, trabajaban todos juntos. Cuando el padre envejecía, los hijos lo mantenían también al padre, mantenían al abuelo. Esa fue una forma de seguridad social. Cuando se crea la primer caja, ya se crea el primer privilegio. Fue criticado como un privilegio porque indudablemente en Europa era un sistema que ya había fracasado justamente por todos los privilegios que otorgaba en general. Entonces, bueno, empezó a aparecer un grupo que fueron los trabajadores del Estado, de decir yo tengo mi jubilación, pero no estaban empoderados, eran más razones políticas y de conveniencia, porque se crea la del Estado, se crea, el que podía ejercer una presión, se crea la caja bancaria, se crea la caja de los periodistas, y así nos vamos aproximando a la época de Perón, donde alguien le dice a Perón, creo que era Borlenghi, le dice, mire que en el país hay cantidad de gente que trabaja en la industria y trabaja en el comercio y que no tiene jubilación. Si nosotros lo traemos para acá, van a ser votos peronistas y va a ser poder peronista. Era como descubrir América. Y Perón, que era rapidísimo en esa cuestión, lo hizo, y ahí se crean las dos últimas cajas de industria y comercio, que le aportó al país una cantidad impresionante de afiliados, y al haber muchísimos afiliados y poquísimos jubilados, la relación activo-pasivo era muy importante y se hizo una caja exitosa. Yo tengo en mi poder hoy la medalla que Perón les entregaba a los que se jubilaban en la caja. ¿Y después hubo revanchismo con Aramburu o no, después de Perón? ¿O no? Creería que no. ¿No? Creería que no. Incluso la reforma... Desde este punto de vista previsional, ¿no? Estamos hablando del previsional. Sí. La reforma de la Constitución se hizo acá. 57. En el 57 se hizo en la universidad. Tuve oportunidad, siendo chiquito, de ver parado, creo que estaba la farmacia enfrente de la universidad y había un circuito cerrado de televisión, había un televisor, por primera vez en mi vida había un televisor, y allí transmitían el debate que se estaba dando en el Paraninfo, con la presencia de Alfredo Palacio. Ahí sale el artículo 14 bis, que es justamente el que crea todos los derechos que estamos peleando ahora, la movilidad jubilatoria. La movilidad jubilatoria, el artículo 14 bis fue extraordinario en los derechos laborales y en los derechos previsionales. Quizás sí con la eliminación de la Constitución de Perón. Ahí sí puede haber habido un revanchismo, pero también quedó muy importante en la Constitución de Perón, para los que están hablando ahora del favoritismo político de la pobreza, que cuando Perón implementó en la Constitución ese derecho de asistir a los pobres, puso en primer lugar que los pobres y los desvalidos tenían que ser asistidos por la familia, y que si el Estado asistía a un desvalido y había un familiar que estaba en condiciones de asistirlo, se iban a iniciar acciones contra ese familiar. O sea, se eliminaba esa ayuda. El asistencialismo, porque sí,
el asistencialismo político, de dar y darle y dar y dar a todo el mundo. Fue muy grande lo que hizo Perón en ese momento. Y bueno, de allí avanzamos al 14 bis y bueno, por último, la reforma de la Constitución del 94 que termina de crear los grandes derechos, el progresismo. Decirle a un jubilado, usted llegó a esto y usted para atrás no va a volver. Usted va a seguir avanzando en sus derechos, pero para atrás no se vuelve. Hoy se está haciendo lo contrario, se está volviendo cada vez más ahora, para atrás. Después vamos a llegar a la época actual, ¿no? Pero también la década del 90 impone la jubilación mixta, las AFJP y el sistema de compensación colectiva, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, ¿no? Pero, ¿qué le dejó al país las AFJP, este modelo exportado de Chile, ¿no? Y que hoy está pagando las consecuencias Piñera, por ejemplo, ¿no? Exactamente, las consecuencias las pagamos todos. La primera consecuencia la pagué yo, porque yo era director de la Caja de la provincia y tuve que renunciar por dar esta pelea en favor del régimen de reparto solidario. Las AFJP en Chile fue un desprendimiento de los Chicago Boys, de un proyecto creado en Chicago, creado en Harvard también, respecto de una forma de dominio y con beneficios exclusivos para los bancos. Nosotros sabíamos desde el principio de que la AFJP no iban a beneficiar jamás a los jubilados, la prueba la tuvimos, y lo único que dejó como positivo después de la reforma de Kirchner cuando estatiza las AFJP, dejó positivo una cantidad impresionante de dinero, que es lo que constituyó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que estaba como previsión, quedó con el gobierno de Kirchner como previsión para que ese dinero sea utilizado cuando se producía algún tipo de desfasaje en la situación de los jubilados. Situación que tampoco se dio, peleamos en ese momento también por la intangibilidad de esos fondos, que no pudieran utilizarse para ninguna otra cuestión, y eso también fue un fracaso porque en el proyecto de Kirchner también estaba usar esos fondos con otras finalidades, como son hoy, cubrir la deuda, beneficiar empresas, y para los jubilados absolutamente nada. Vamos a hacer una pequeña pausa, enseguida seguimos. Estamos con Eduardo Cóceres. Bien, seguimos con el doctor Eduardo Cóceres, bueno, reconocido especialista en temas previsionales de la provincia de Santa Fe y del país también, haciendo este recorrido histórico de algo que nos llena de incertidumbre en forma cotidiana, ¿no? Y bueno, hablamos de las primeras leyes socialistas, del peronismo, de las reformas del 94, de los regímenes de las AFJP, o sea, con tu aporte jugaban en el banco, en cierta forma, ¿no? Más o menos. Así es, así es. Más o menos, por ejemplo, ¿no? un empresario lo llamaban y le decían, nosotros peleábamos cuando salió la opción de que no se vayan a la AFJP, y el gerente del banco llamaba al empresario, lo puede decir cualquiera, porque acá en Santa Fe lo han visto, ¿cuántos empleados tiene usted? 20, 10, 5, bueno, vienen todas a las AFJP del banco, para que yo le pueda dar crédito y para que pueda seguir manteniendo la cuenta. ¿Cuál es el sistema más justo de actualización de un jubilado, Eduardo? ¿O el tema más razonable o real? Digo, y si las cajas son sustentables con lo que vas a decir. Digo, porque en su momento se jubilaron 3 millones sin aporte, ¿o no? Sí, ¿está bien o está mal? Por supuesto. Está bien si lo vemos desde lo social. Mirá, desde lo social. Mirá, acá hay un tema que es fundamental. A ver. Existe un sistema que es contributivo, que es el que pagamos de aportes nosotros para jubilarnos, y el Estado pone la parte patronal, y hay un régimen asistencial, que es el que no puede llegar a eso y llega a la vejez y se le da una jubilación, como es en el caso de la 5110 o las prestaciones no contributivas de la Nación, que eso se pagan con impuestos y con rentas generales. Claro, que no tiene nada que ver con el dinero de la caja. Hasta allí veníamos bien. Ah, sí. Hasta allí veníamos bien. Fíjate, cuando se hace el Pacto de Toledo en España,
el rey Juan Carlos lo primero que pide cuando van a entrar a discutir todos estos temas, no me separen el régimen contributivo del asistencial o no contributivo. Los dos sistemas tienen que estar separados. Acá llegó un momento, también fue en la época de Kirchner, que se unieron las dos cosas, entonces empezó a meter dentro del régimen contributivo lo que hubiera tenido que hacer asistencial. Por ejemplo, el tema de las moratorias. Yo no me voy a poner jamás en contra de que una persona de 70 años de edad pueda acceder a un beneficio jubilatorio. Al viejo hay que protegerlo. Es un país que los han maltratado al trabajador, no ha habido aportes, hay que protegerlo. Pero hay que protegerlo por otra vía que es la impositiva. Acá mezclamos a los jubilados, entonces hoy la ANSES está pagando beneficios a 8 millones de jubilados, de los cuales un 40, un 50% está llegando con moratoria y se ha llegado prácticamente sin ningún año de aporte. Indudablemente eso hace decrecer las reservas que se puedan tener para pagar y vamos avanzando abismalmente a un régimen que va a terminar, como siempre digo, un modelo como el de Cuba. Nos asombrábamos que en Cuba vivían con $100 por mes y hoy el jubilado está cobrando $150 por mes. 20 y pico, ¿no? No sé si llega. 25 y ahora con el aumento 25. Que va a ser de diciembre hasta marzo, no llega a 30, va a llegar a 28, 700 y algo. Cuando la canasta básica se puede decir que está en 50, 60 mil pesos. Por eso vos me decías que es lo más justo. Sí. Lo primero que debemos hacer acá es determinar una base seria como para decir, bueno, los jubilados no van a cobrar menos de 40 mil pesos. Vamos a tomar una base relativamente como un salario mínimo, digamos. Claro, esa base y después sí establecer un régimen de movilidad. La Corte Suprema dice, la Constitución no habla de ningún régimen especial de movilidad, se puede aplicar cualquiera. ¿No es cierto? Perfecto en eso. Yo estoy en contra de eso. Porque la Corte Suprema, en la Constitución justamente del 57, lo que fija, cuando se habla del salario mínimo vital y móvil, que fue una discusión previa, después se habla de la movilidad de las jubilaciones, y es en realidad con la movilidad de ese salario. Ahora, pero yo digo, tenemos que tener una base seria para que la movilidad le sirva para subir. Porque si nosotros tenemos una base decreciente de 20, 25 mil pesos, así tengamos el mejor régimen de movilidad, lo único que vamos a estar haciendo es correrle a la inflación. Es como decía Bourdieu, reproducir la injusticia. Claro. Estamos reproduciendo la injusticia. Así fuera a la misma altura de la inflación. Raberta se llena la boca diciendo, le ganamos a la inflación, estamos ahí con la inflación. ¿De qué me sirve estar igual que la inflación si estoy ganando 30 mil pesos y no me alcanza para vivir 10 días? ¿Fue correcto lo de Macri de la actualización trimestral de haberes en base a la inflación? ¿No? Bueno, la trimestral de haberes ya venía antes con la de Kirchner. Termina acertándola, pero yo fui un enemigo acérrimo en ese momento y me opuse porque lo que Macri preveía era que iban a combatir a la inflación y que por lo tanto era una forma de perjudicarlo al viejo también dándole de acuerdo a la inflación si no hay inflación. Claro. Fue un desacierto, totalmente. Crítica total a Lilita Carrió, a todos los que salieron a decir eso. Lo que pasa es que a Macri se le escapó la tortuga cuando se le fue la inflación y entonces llega Fernández y dice, nosotros no podemos estar pagando esto. Los dos respondían al Fondo Monetario Internacional. Tanto Macri cuando la fijó. Tanto la actualización inflacionaria de Macri como la que le dijeron. Como la derogación de esto y por decreto decir, vos jubilado vas a cobrar tanto. Claro. Claro. Y eso por decreto, hoy ya salió en esta semana otro fallo de la Cámara de Seguridad Social de Mar del Plata diciendo que es inconstitucional. Y que tienen que pagarle a los jubilados, lógicamente, para el caso único, que tienen que pagarle a los jubilados una diferencia de un 42,11%, en algo así, de lo que tendría que haber percibido. Ahora, como abogado hombre de ley también, ¿no? Vos me hablás de un fallo de la Cámara de Mar del Plata, y creo San Luis también, San Luis, efectivamente, y Salta. Tenés los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Ahora el jubilado tiene que estar peregrinando 15, 20 años para que... Se muere. No los cobra, se muere. Se muere. Si después de los 65, 70 años sale a hacer un pedido, lo hace ante el ANSES, le demora 2, 3, 4 años. La ANSES apela, obligatoriamente apela, y hay 2 casos en los que no apeló la ANSES un fallo. Sí. El caso de la madre de Cristina, cuando se le dio el reajuste de las jubilaciones, Sí. que yo publiqué un artículo que se llama Está en el litoral y Bocio tenía razón, no lo apelaron para que ella pueda cobrar el reajuste y la retroactividad, y no apelaron ahora o desistieron de la apelación en la jubilación de beneficio de Cristina, y ahí vemos la reproducción que digo de la desigualdad. Ante un jubilado de 25.000 pesos, 8 millones, 7 millones de jubilados de 25.000 pesos, con una jubilación de privilegio por ser presidenta y viuda de un presidente de 2,5 millones de pesos por mes y 20 millones de pesos de retroactividad. En ningún país del mundo puede existir esa falta de seriedad. Y acá existe a la vista y a la luz de todo. Cuando hay 2 proyectos en este momento para derogar las jubilaciones de privilegio. ¿Cómo lo categorizas? ¿Ilegal, ilegítimo o falta de ética? Lo primero, falta de ética, vergonzoso. Ajá. Vergonzoso. No pueden existir las jubilaciones de privilegio. No pueden existir. Nacieron en 1938, cuando una persona que había sido vicepresidente de la Nación andaba vendiendo anilinas, pomadas, en un reducto de Once. Y pasó un político y dijo, no puede ser que este hombre esté en esta situación. Y le crearon esa jubilación de privilegio, y cuando se la fueron a dar, él dijo, mientras yo tenga 2 manos para trabajar, no voy a aceptar ninguna limosna del Estado. La renunció él. Se prendieron todos los que vinieron hasta el día de hoy. Sin ir más lejos, en la provincia de Santa Fe, alguien que ocupara un día en la función pública tenía derecho a jubilarse con la función pública. Creo que fue la primera ley que derogó la legislatura de la provincia de Santa Fe. Así es, así es. Fueron las jubilaciones de privilegio. Las jubilaciones de privilegio. También las pedíamos tanto. Y hay varios reconocidos que la siguen cobrando. Hay varios que los tenemos los nombres, bueno, de los que dieron después una pelea diferente. Pero bueno, te lo digo, esa jubilación de privilegio de la presidenta, de la vicepresidenta, la que cobra Vudú también, de la que cobran los ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es decir, concretamente la ley 24.018 tiene que ser derogada. Y por eso publiqué justamente un artículo diciendo a los diputados y a los senadores que nosotros votamos el día domingo y al que le dimos nosotros el voto de confianza, les pido por favor la derogación de esa ley. Porque es una vergüenza, no puede decirse, así me diga la dono, no puede ser que una persona cobre una jubilación con nuestros impuestos, que no aportó para esa jubilación, que cobre 2 millones, 1 millón, lo que sea, y que tengamos un jubilado de 25.000 pesos diciéndole que es imposible mejorarle la situación cuando todos sabemos que existen dentro del presupuesto cantidad de recursos que si se cortaran y se pasaran a la seguridad social y un fondo de garantía de sustentabilidad que tiene billones, está bien que están metidos en bonos del Estado, bonos que están defolteados ahora, pero el jubilado tiene la culpa de ese mal manejo, de esa mala praxis política. Acá hay que hacer un replanteo general de todo. Gracias, Eduardo. Muchas gracias. Un gusto como siempre. Un placer. Gracias. Eduardo Cóceres pasó con nosotros. Bueno, como siempre, gracias a Agustín, Lautaro, Maggie y Rodri, creo, ¿no? Por ahí anda. Bueno, nuestro equipo de producción, como siempre. Acá estamos en plena oscuridad. Bueno, gracias. Hasta nuestro próximo encuentro.